Bienvenidos una vez más a otro webinar de Clúster Industrial. En este webinar titulado Proveedores en evolución, oportunidades en la cadena de suministros para EP en México, veremos cómo será la producción de vehículos eléctricos en Norteamérica y México para los próximos años, cómo los proveedores mexicanos se están adaptando y respondiendo ante la llegada de inversión extranjera y cómo pueden incorporarse en la cadena de suministros, y qué commodities que aún son importados deben de ser sustituidos para impulsar a las empresas mexicanas a capitalizar las inversiones. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Manuel Montoya, que cuenta con más de 35 años de experiencia internacional en el área de planeación estratégica y desarrollo de planes de negocio, así como en la creación, desarrollo y estructura de clústeres en diversos sectores y regiones del país. Actualmente es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León y fue presidente de la Red Nacional del Clúster de la Industria Automotriz, RedCam, en el periodo 2019 al 2023. También es presidente de Andamos México, Asociación Nacional de Líderes de Asociaciones, socio fundador de N Estructuras de Negocio. Ha colaborado en posiciones directivas para diversas empresas y organismos en México y en el extranjero, y a lo largo de su trayectoria ha contribuido activamente como consejero para diversas asociaciones e instituciones. Les recordamos que al finalizar responderemos sus preguntas que pueden ir dejando en la barra de preguntas y respuestas aquí debajo de la pantalla. Y bueno, doctor Manuel Montoya, un gusto otra vez tenerlo aquí presente con nosotros y le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Clúster Industrial por la invitación. Con mucho gusto nuevamente aquí con esta audiencia tan querida. Pues yo sé que hay seguidores de Clúster Industrial en todo el país, pero su lugar de origen es el Bajío y hay mucha gente de los que están ahorita conectados que vienen de allá. Bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con la electromovilidad. ¿Qué está pasando con la industria automotriz en México con el tema de la electromovilidad? Y siempre me gusta empezar mis charlas, en este caso utilizo esta gráfica de la INA, pues para entender la importancia de la industria automotriz en México. Gracias a ella, la economía de nuestro país ha seguido avanzando y tenemos la oportunidad de crear empleos y generar trabajo en muchos lugares. Somos el cuarto productor de autopartes del mundo, el séptimo productor de vehículos, el quinto exportador de coches, el cuarto productor de vehículos pesados, más de 2,000 plantas en el país, es el principal generador de inversión extranjera directa en México. En fin, datos importantes. Las plantas están distribuidas en 3 grandes zonas, la zona centro, la zona bajío y la zona norte, donde están las plantas tradicionales de vehículos y motores. Y bueno, un poco para recapitular hoy dónde estamos, usando esta gráfica de Standard & Poor's. Como ven, en la pandemia caímos importantemente en la producción de coches en Norteamérica, de casi 17 millones a alrededor de 13 millones, ¿no?, que se produjeron. En el 2022, es el año que cerramos, se produjeron en Norteamérica algo más de 14 millones, de los cuales casi 10 se hicieron en Estados Unidos, 3.3 millones de coches se hicieron en México y 1.2 en Canadá. Esa tendencia seguirá creciendo los siguientes años hasta llegar al pico en el año 2025, donde México estará produciendo alrededor de los 4 millones de coches, Estados Unidos 11 millones y 1.4 Canadá. Esa es un poco la perspectiva de la producción de vehículos. Vehículos pesados, como siempre comento que la mayor parte de la producción de vehículos pesados se da en el centro del país, porque aquí se producen los vehículos pesados que luego se van rodando a su mercado destino, que fundamentalmente es Estados Unidos. Y bueno, pues así se encuentra la producción de vehículos pesados en México, alrededor de los 140,000 vehículos, de los cuales unos 120,000 son para exportación y una pequeña parte se queda en México. Y bueno, siempre recordar que la industria automotriz es la principal industria de manufactura del país. 1 de cada 5 pesos que se manufacturan en México es automotriz. Y lo mismo sucede en Nuevo León, es muy parecido. El 20% de la manufactura de Nuevo León es automotriz. Y bueno, tomando estos datos de la INA, si la producción de vehículos es importante, la producción de autopartes es todavía más importante.
Como verán, ya en el 2021 estábamos cerca de los números previos a la pandemia. Ya en el 2022 se produjeron 105 billones de dólares de autopartes. Esta estimación del 23 ya la han ido ajustando. De esos 106 se estima que más bien ser como 112 billones de dólares de autopartes. Estos números van cambiando, pero pues es lo que estimamos. Para final de año, pues estar por los 112 billones de dólares. Y bueno, todo esto lo comento porque resulta que estamos todos encarrerados con la producción de coches de gasolina cuando aparece un cambio tecnológico tan importante como este vehículo que vemos en la pantalla. Un vehículo eléctrico que en su esencia es fundamentalmente diferente al coche de gasolina. De hecho, si un coche de gasolina, coche de combustión interna, a coche eléctrico, como que su esencia está cambiando. Y esto va a tener sus consecuencias en nuestro país, ¿no? Esta foto la tomé hace unos días en una calle céntrica de la ciudad de Monterrey. Eso es lo que va a pasar con la industria automotriz a la larga. Pero bueno, hoy ya tiene sus efectos. Bueno, no digo que por el cambio del vehículo eléctrico esta escuela de mecánica haya fenecido, ¿no? Y hoy sea pues un terreno, una casa abandonada, un taller abandonado. Pero esto es lo que va a suceder con la industria automotriz a largo plazo. Para entenderlo, hay que entender qué es lo que está cambiando en la industria automotriz. Hay quienes le llaman ACES o ACES o CASE a estas cuatro tendencias tecnológicas que están haciendo que cambie el vehículo. Al autónomo, al conectado, al eléctrico y al compartido. Son cuatro grandes cambios que están redefiniendo el rumbo de la industria automotriz mundial. Y esto va a traer consecuencias porque hay nuevos jugadores y hay jugadores tradicionales que van a tener que cambiar, ¿no? Las armadoras tradicionales y los proveedores tradicionales se están ajustando a los nuevos cambios tecnológicos, pero luego están apareciendo nuevos jugadores. Hace 10 años nadie sabía quién era Tesla y hoy es el principal jugador de los vehículos eléctricos. Pero hay otros jugadores que han aparecido. Y bueno, esta gráfica, más que nada, la voy a comentar para entender qué depende de que el vehículo eléctrico se adopte o más tarde o más temprano en una región, en un país, en una economía. Son cuatro grandes coordenadas que nos van a indicar cuándo el vehículo eléctrico se va a incorporar. La primera tiene que ver con la legislación, la segunda, el costo de la batería, la tercera es que haya producto disponible y la cuarta, la infraestructura. Todo esto hace que en el centro, como verán, la estimación que se hacía hace un par de años que hicimos este estudio, es que para el 2025 el coche eléctrico y el coche de gasolina van a costar lo mismo. Y ahí es cuando la adopción del vehículo eléctrico puede acelerarse en general en el mundo. Hay lugares que se han ido más rápido y otros lugares que van a tardar. Y la estimación es que justamente este año se llegue al pico de la producción global de vehículos de gasolina. A partir del próximo año, con la entrada en producción de vehículos eléctricos, la producción de vehículos de gasolina va a empezar a bajar. La legislación. ¿Qué tiene que ver la legislación con el vehículo eléctrico? En la medida en que los gobiernos ponen restricciones a la emisión de gases de efecto invernadero, a las emisiones de CO2, pues entonces la industria, todas las industrias, pero incluida del vehículo, van a tener que adoptar otros tipos de combustibles para contaminar menos. El ejemplo lo tenemos muy claro en un país como Noruega, que el año pasado el 80% de los vehículos que vendieron fueron eléctricos. Y es porque ya el gobierno puso una regla que para el 2025 ya no se va a estar prohibido vender coches de gasolina. Pues obviamente legislaciones así obligan a la gente a moverse hacia las nuevas tecnologías. Claro, en algunos países europeos que han tomado estas medidas más drásticas, también están dando incentivos, ¿no? Como sucede en Alemania, que tú compras un coche eléctrico, pero tienes incentivos fiscales que hacen que el coche de gasolina y el eléctrico cuesten hoy en la práctica lo mismo.
El costo de la batería es importante porque hoy es el que define el costo del coche. ¿Por qué Tesla ha tenido el éxito que ha tenido? Pues porque se han posicionado en un segmento que no es sensible al precio. Entonces, el precio de la batería es importante, pero el coche tiene, pues, su costo, puede absorber el costo de la batería. En la medida en que la batería vaya siendo más económica su producción, vamos a poder tener coches que estén en rangos de precios más accesibles a las grandes masas, que hoy todavía no lo es. Hay hoy una lucha por llegar a la producción de un vehículo que cueste $30,000. Pero claro, para que eso sea factible, tenemos que tener unos costos de batería que estén por debajo de los $10,000 que que es lo que tienen. Como se indica ahí, para el 2025 se espera que el coche de gasolina y el coche eléctrico cueste lo mismo, porque la batería va a bajar porque está mejorando su tecnología, pero también porque el coche eléctrico tiene menos partes que el coche de gasolina. Y eso va a hacer que al final los precios se vayan pareciendo de uno y de otro. Bueno, el otro elemento importante es que las armadoras ofrezcan opciones de vehículos eléctricos. Hoy casi todas ya tienen en su portafolio de productos híbridos y algunos eléctricos. La mayoría ya empiezan a también tener eléctricos para los diferentes mercados donde están las armadoras. Entonces, esto ya se está resolviendo. Obviamente hay una competencia con las marcas nuevas y pues vamos a ver en un futuro quién se queda finalmente con el mercado. Y bueno, la cuarta condición que parece ser que es la más complicada es la infraestructura. En la medida en que haya centros de carga y haya también cargadores de supercargadores, va a ser más fácil que la gente compre coches eléctricos. Hoy, en países como el nuestro, como el México, es difícil pensar que haya una adopción rápida de vehículos eléctricos porque no tenemos infraestructura. No solo que haya cargadores en las casas o en las oficinas, o que haya supercargadores en las carreteras para que uno pueda cargar de energía eléctrica su vehículo en menos de 10 minutos. El tema también es que haya suministro de energía. Todo esto va a hacer que en países como nuestro la adopción del vehículo eléctrico tarde todavía un poco más que en países como Noruega o Alemania, donde ya hay la infraestructura. Bueno, ¿qué se espera entonces para el 2025 que el precio del vehículo de gasolina y el eléctrico se parezcan? Va a haber a nivel mundial una adopción entre el 6 y el 15%, ¿no? En promedio. Obviamente hay países como Noruega, donde la adopción está siendo casi del 100%, como países como el nuestro, donde la adopción va a ser muy baja mientras no tengamos infraestructura. Pues bueno, pues, ¿cuándo vamos a ver coches eléctricos en las calles? Pues hay diferentes escenarios, ¿no? Un escenario conservador habla que en el 2025 a nivel mundial sea un 12% la adopción, que parece que va por ahí o un poco más, ¿no? Para el 2030 un 19% y un 50% para el 2040 a nivel mundial. Esto pues es una gráfica que va a ir cambiando respecto a cómo se vaya dando la adopción en los diferentes mercados. Y dependerá también de que la gente se atreva a comprar un coche eléctrico, ¿no? Obviamente el tema de la infraestructura tiene que estar resuelto, pero bueno, los innovadores, aquellos que compraron coches allá en el 2015 eléctricos, pues se dan cuenta que esos coches no tienen autonomía más que de 200 kilómetros y esos coches hoy difícilmente pueden ser útiles. Ya los visionarios, aquellos primeros clientes de los Teslas, por ejemplo, bueno, pues están contentos con sus vehículos y pues, pero tienen sus restricciones para usarlos en carreteras, por ejemplo, en países como México. Pero bueno, ya en el momento en que la infraestructura de los diferentes lugares se vaya creando, los pragmáticos van a ir comprando esos vehículos y entonces la adopción va a ser más acelerada. Y bueno, pues ya aquellos que compren un coche eléctrico en el 2040, pues van a ser los escépticos, ¿no? Bueno, esta es una gráfica que nos comparte Standard & Poor's, que es la estimación que ellos hacen al 1 de mayo. ¿Qué va a suceder en Norteamérica en esta década que nos queda? Estamos en el 2023, tenemos todavía una adopción baja de vehículos eléctricos. La producción de este año se estima en 1.25 millones de coches eléctricos, de los cuales la mayor parte son producidos por Tesla. Obviamente Tesla
en promedio va a ir perdiendo mercado porque las grandes armadoras, las tradicionales, tanto las le llaman Detroit Three, que bueno, pues ya no son tan Detroit, pero Ford, General Motors y ahora Stellantis, pues van a producir cerca de un 40% para el 2030. Las alemanas tendrán una presencia, igual que las asiáticas, pero luego hay nuevos jugadores como Rivian y otras startups que ahí van a tener un porcentaje de la producción global. Entonces, estimamos para el 2030, estiman que se van a producir 7.53 millones de vehículos eléctricos. Entonces, aunque Tesla vaya a tener menor participación de mercado, obviamente van a producir mayor volumen de vehículos. Y para Norteamérica, más o menos se estiman unos 23 millones de vehículos que se van a producir en los próximos 7 años, lo que resta de la década. Bueno, estos números van a ir variando en la medida en que las armadoras vayan anunciando su producción, pero bueno, obviamente Tesla sigue teniendo liderazgo como marca en Norteamérica, con algo de casi 7.5 millones de vehículos eléctricos. Fíjense, esta gráfica es una estimación que la INA de otras fuentes obtiene. El 60% de la producción en Norteamérica viene de las marcas tradicionales y hay un 40% que viene de otras marcas, obviamente lideradas por Tesla. Pero ahí está Rivian, está Arrival, Lucid, Canoo, otras marcas nuevas que son startups de vehículos eléctricos. O sea, todo esto está haciendo que la industria de la automotriz esté cambiando. Esas son plantas en Estados Unidos que ya están haciendo algún vehículo eléctrico o están muy distribuidas en varias zonas del país. Hay zonas como Arizona que antes no tenían producción de vehículos y ahora ahí tenemos la presencia de Lucid y otras startups, ¿no? Y bueno, pues plantas como Arrival que están ya en North Carolina y en fin, y las tradicionales obviamente. Canadá todavía con poca presencia, pero muy centrados en la producción de baterías. México, bueno, pues vamos a ir escuchando anuncios. Aquí no viene en esta gráfica el anuncio reciente de Kia y Hyundai, que van a producir 2 vehículos eléctricos aquí en Pesquería. Bueno, obviamente está el anuncio de Tesla. Y bueno, marcas mexicanas como Questum, Moldex, Whitec y los vehículos que se hacen en Puebla, que son productos de bajo volumen todavía, pero que ya hay presencia de marcas mexicanas. Producción de vehículos eléctricos en México, pues el estimado son 3 millones de esos 23. Todavía sin los anuncios, obviamente yo creo que este número va a ir cambiando. A final de año seguramente tendremos un número, yo estimo cercano a los 5 millones, porque faltan anuncios. Aquí, por ejemplo, no está qué va a producir Tesla, ¿no? En esta otra gráfica de Standard & Poor's sí se considera lo que ya Tesla está pensando hacer en Monterrey para el 2025, 600,000 vehículos, ¿no? Y entonces este es cómo se va a ir integrando producción de vehículos eléctricos en México, ¿no? Los anuncios del Mach-E que ya se está produciendo en Cuautitlán, la Blazer y la Equinox se van a hacer Ramos Arizpe, ya este año ya hay producción, 121,000 vehículos. El Jeep Recon en Toluca, la planta de Tesla aquí en Monterrey. BMW también anuncia una producción de vehículos en San Luis Potosí. Y bueno, pues aquí faltará incorporar luego, cuando ya sepamos los números de Hyundai y de Kia y de otras que vayan anunciándose. Entonces, así con lo que hoy se sabe, esperamos tener una producción de 1.7 millones en el 2030, ¿no? Entonces, bueno, ese es cómo se va a ir incorporando. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, pues los vehículos de gasolina y los vehículos eléctricos son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Fíjense todo lo que va a desaparecer del coche de gasolina, ¿no? El motor, los pistones, la cabeza de motor, el árbol de levas, válvulas, balancines, anillos, cigüeñal, ¿no? Las bobinas, los inyectores, las poleas, ¿no? Todo el sistema de propulsión de gasolina, el tanque, la bomba de gasolina, las mangueras de gasolina, el filtro de gasolina, la transmisión, la caja
la palanca de cambios, el clutch, el aceite de transmisión, el diferencial, la bomba de transmisión, el convertidor, sensores, válvulas, los radiadores de refrigeración, anticongelantes, bombas de agua, ventiladores, el sistema de lubricación, los aceites, los filtros, las mangueras, los cárters y la emisión, los sistemas de escape, los catalizadores, los reductores de sonido. Todo esto desaparece. Oye, no va a desaparecer mañana, ¿no? La industria automotriz no es como la industria del entretenimiento, como que Netflix se echó fuera a Blockbuster de un día a otro. Pero va a suceder lo mismo en el mediano y largo plazo. Todo esto va a dejarse de fabricarse un día. O si se sigue fabricando coches de gasolina, se van a ir produciendo cada vez menos coches de gasolina. Entonces, si tú eres proveedor de algo de esto y solo de esto, tienes que pensar que algún día vas a desaparecer. Entonces, tienes que empezar a pensar qué vas a hacer para el vehículo eléctrico. Es un vehículo más sencillo, más simple. Obviamente la batería seguirá teniendo el mayor peso, no solo en peso físico, sino también en económico, en el coche eléctrico. Pero bueno, fíjense todas las partes nuevas, los cargadores, los puertos de carga, los sistemas electrónicos de potencia, las baterías con BMS, los arneses de alto voltaje, el motor eléctrico, la unidad de control, el inversor, el reductor. Esas son las piezas nuevas, que comparadas con las que están desapareciendo, pues hacen que el vehículo eléctrico sea más simple. ¿Por qué hoy vemos startups de vehículos eléctricos? Porque es muy sencillo, no muy sencillo, es más sencillo. Las barreras de entrada para ser un productor de coches eléctricos son menores que las que existía en los coches de gasolina. Por eso era difícil ver marcas mexicanas antes, porque eran tal tamaño las inversiones y el volumen que necesitabas para que esas inversiones pudieran rendir, que era imposible entrar a producir coches de gasolina. Hoy el vehículo eléctrico es más simple, es más sencillo. Ahora, todo lo que no he dicho, que se seguirá usando en el coche. Va a seguir habiendo asientos, va a seguir habiendo partes plásticas interiores, va a haber pues todo el sistema de estructura que puede variar, pero quizás se requiera menos acero, más aluminio, más plástico. Todo eso va a continuar en el vehículo eléctrico. Bueno, en este contexto, yo quisiera aprovechar este encuentro, un breve encuentro que tenemos aquí, para invitarlos al evento, al par de eventos que tenemos en Monterrey ahora la próxima semana, 6 y 7 de junio, en Sintermex. Por un lado, tenemos el evento de movilidad del futuro, que el America's Mobility of the Future, que es la primera vez que se va a realizar aquí en Monterrey. La idea es que este evento se vaya posicionando como el evento de electromovilidad que tengamos en nuestro país. Vamos a tener ya un ciclo de conferencias con cerca de 50 expositores de diferentes temas sobre política pública, sobre infraestructura, sobre materiales, sobre baterías. Va a haber un piso de exhibición también. Ese va a ser por un lado y en los mismos días, pero en el mismo edificio, pero del otro lado, tendremos el evento del Poder Automotriz que tenemos cada año aquí en Nuevo León, organizado por el Cloud, donde ya tenemos registradas a 500 empresas proveedoras y tenemos ya confirmados y ya nos han dado información 60 empresas compradoras entre OEMs y Tier 1s que estarán recibiendo proveedores para pues porque necesitan integrar más contenido regional. De estas empresas compradoras ya tenemos varias empresas compradoras, tanto OEMs como Tier 1s, que van a estar recibiendo proveedores. Por ejemplo, tenemos varias que son de la cadena de proveedores de Tesla, que van a estar recibiendo proveedores, como es Forvia, es NEMA, que es Quanta, que es los cerebros del Tesla. Ellos van a estar recibiendo proveedores aquí en nuestro evento. Es decir, el evento de proveedor automotriz está transformándose también para ser un evento de proveedoría de vehículos eléctricos, ya no solo los de gasolina, que continúan, ¿no? Van a continuar. Porque hoy estamos hablando de producir 23 millones de coches eléctricos en lo que resta de la década. Bueno, pero seguramente se van a fabricar entre 60 y 70 millones de coches de gasolina todavía. Entonces, el
el tamaño de mercado sigue siendo importante. La esencia del evento de Mobility of the Future van a ser las conferencias, la esencia del producto automotriz van a ser las B2Bs, los encuentros de negocio, que esperamos llegar a tener algo más de 1,000 encuentros de negocio entre Tier 1s, OEMs y Tier 2s. Son algunas de las empresas que ya están confirmadas, tanto tractoras como proveedoras. Ven ahí, pues, importantes. Kia estará recibiendo proveedores, igual que Volkswagen, que Stellantis, ¿no? Y bueno, pues de las nuevas empresas que están llegando aquí a la región, pues también estarán recibiendo proveedores, ¿no? Como Quanta les mencionaba, como algunas proveedoras de Kia y proveedoras de Stellantis, Daimler, etcétera. Y bueno, obviamente una importante presencia de proveedores de segundo y tercer nivel, donde aquí esperamos tener mayor presencia de empresas mexicanas, ¿no? Que al final, si no conseguimos negocio para nuestras empresas, pues habremos perdido el tiempo, ¿no? Qué bueno que viene la inversión extranjera, pero si no conseguimos que las empresas nacionales también se integren en las cadenas, pues el esfuerzo no va a ser suficiente para que nuestro país siga creciendo económicamente. Y bueno, pues yo le quisiera dejar aquí a la exposición. No sé si hay algunas preguntas que espero poderles responder. Gracias, doctor Manuel Montoya. Les recordamos que en la parte de abajo está la herramienta de preguntas y respuestas para poder dejar sus dudas. Doctor, bueno, nos comenta Juan Carlos Delgado que si por favor podríamos regresar para ver la diapositiva sobre las partes que sean obsoletas. Con mucho gusto. Espérenme. Ya me sacó esto. Ahí voy. ¿Quieren ver si aparecen en la foto? O sea, es muy fácil. Fíjense, estoy en el motor, estoy en el sistema de propulsión, en la transmisión, en la refrigeración, en la lubricación o la emisión. ¿Dónde estoy? ¿Apareces en la foto? ¿No? Temo decirte que te vas a la primera A o a la segunda división. Ni modo. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a entrenar para no perder tu puesto en la primera división, en la primera A. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, nos pregunta Alejandro Verdugo, ¿en el segmento de pesados se verá la misma tendencia? Bueno, yo creo que en pesados no está tan claro todavía, ¿no? Aunque ya hay marcas que están haciendo tractos eléctricos, todavía no está claro que el tracto eléctrico tenga la misma eficiencia que el de gasolina, ¿no? Estamos hablando que los tractocamiones son vehículos de trabajo, ¿no? Y pues eso sí que yo creo que todavía no está del todo claro la penetración de tractos eléctricos. Creo que vamos a empezar más a ver, por ejemplo, los camiones urbanos, que eso sí puede haber una clara tendencia a irse a la electromovilidad, también por las legislaciones de las ciudades, las exigencias de reducción de emisiones que van a poner las ciudades, como ya tenemos varias ciudades en el mundo, donde ya solo hay transporte eléctrico. Lo que sí vamos a ver es en lo que es los vehículos de carga ligeros, no ligeros, los vehículos de carga de última milla. Hay una clara tendencia a esa la electromovilidad. Aquí en México, por ejemplo, vemos marcas como Bimbo, como FEMSA, que ya están incorporando en sus flotillas camiones de 5 toneladas eléctricos, que ahorita lo que hacen, transforman los de gasolina a eléctricos, que por ejemplo es el negocio de la empresa de Questum, que está aquí con nosotros en nuestro clúster. Sí se ve esa tendencia, o sea, los vehículos que funcionan en la ciudad con rutas muy establecidas. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a Hermosillo y me pareció una maravilla este proyecto del municipio de Hermosillo, donde pues, compraron 220 camionetas eléctricas para hacer las patrullas. Y esas patrullas que tienen recorridos muy definidos pueden funcionar 8 horas con la batería eléctrica y luego llegan a la central donde las tienen cargándose con energía solar, ¿no? Entonces, son soluciones de vehículos eléctricos que ya iremos empezando a ver,
pero todavía con un comportamiento muy dedicado. Por lo menos en nuestro país todavía no tenemos una infraestructura que nos permita que haya más diversificación. Y volviendo a la pregunta inicial, los vehículos pesados, quizás como han anunciado algunas armadoras como Kenworth, quizás estén explorando también los motores de hidrógeno, ¿no? No sé si esos puedan ser a la larga una solución más conveniente para ese tipo de vehículos. ¿Alguna otra pregunta? Claro, también nos preguntan, ¿qué alternativas están pensando para el desecho de las pilas cuando queden obsoletas? Bueno, es otro de los retos que tiene la industria de la electromovilidad. Sí ya hay unos esfuerzos por analizar bien su siguiente vida. Un problema que tienen, un problema entre comillas, que pues es una oportunidad para países como el nuestro, es que requieren mucho mano de obra para desarticular esas baterías, ¿no? Y quizás eso hace que sea costoso que en países desarrollados vayan a hacer el reciclamiento. Va a suceder como las baterías actuales, que por ejemplo en Norteamérica del reciclado todo se trae a México, ¿no? Y empresas como Clarios se dedican a reciclar baterías de esta naturaleza, que hoy una batería de estas de siempre se puede reciclar un 97% de la batería. Entonces creo que todavía estamos lejos con las baterías de los eléctricos, pero yo creo que la tendencia va a ser a ir hacia allá. Perfecto. También nos preguntan, ¿tienen proveedores de master batch, aditivos y TPS para las partes plásticas? Tan específico no te sabría decir, ¿no? Si ellos se acercan a nuestro evento, seguramente habrá alguien que los requiera y ojalá puedan estar con nosotros. Gracias. También nos preguntan, ¿este tipo de nueva fabricación requerirá menor cantidad de empleados? Seguramente en ciertas partes vamos a requerir menos empleados, también se van a automatizar más procesos. Algo, por ejemplo, que hemos visto, hay una empresa aquí en el clúster que es Nemac, que fue una de esas empresas que estaban en peligro de muerte, que reaccionaron muy a tiempo y se han movido de hacer cabezas de motor y monoblocks a hacer componentes para el vehículo eléctrico. Ellos, por ejemplo, están haciendo los battery trays, donde van montadas las baterías, pero también lo que han hecho, varias piezas que antes se hacían de acero, varias piezas, ahora las hacen solo una en inyección de aluminio, ¿no? Y esas piezas pues van a requerir menos mano de obra, van a requerir más inversión y bueno, sabemos como Tesla, por ejemplo, tiene plantas muy automatizadas. Entonces, sí, la industria automotriz se va a sofisticar más y para eso vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para reeducar a muchas personas que trabajan en nuestras plantas, porque vamos a requerir, vamos a decir, menos operarios, menos mano de obra y más mente de obra. Los técnicos, vamos a requerir que haya más técnicos en robótica, por ejemplo, PLCs, para que controlen la automatización de las plantas. Entonces sí va a haber una transformación en la mano de obra y así como la producción de partes y componentes se va a volver obsoleta, algunos operarios y técnicos pueden volverse obsoletos en esta nueva industria de electromovilidad. Gracias. Les recordamos que aquí está en la parte de abajo la sección de preguntas y respuestas para que nos puedan ayudar a dejar todas sus dudas y el doctor Manuel Montoya las irá respondiendo. Mientras también leo otra. ¿Cómo los proveedores podemos integrarnos a la cadena y en qué debemos invertir principalmente para ser parte de la electromovilidad? Es decir, ¿en qué commodities debemos de invertir? Bueno, ¿cómo integrarse a las cadenas? Bueno, yo creo que ahorita se están abriendo puertas. Muchos años estuvieron muy cerradas. Yo lo he comentado en estos foros que el NAFTA no favorecía la integración de proveedores nacionales, favorecía el modelo de maquila, de traerte todo de fuera e integrarlo. Pero hoy con el TEMEC ya se ha incrementado un 8% el contenido nacional en las autopartes y en los vehículos. Y esto es gracias a esas nuevas reglas de origen que están obligando a las transnacionales
a comprarle a los proveedores mexicanos. Las Tier 1, por ejemplo, están tan desesperadas por encontrar proveedores, porque no tenemos suficientes proveedores en la industria automotriz. Entonces tenemos que o bien desarrollar proveedores que quizás están en otras industrias y quieran explorar entrar a la industria automotriz, o bien traernos jugadores de fuera que sean proveedores Tier 2 que vengan aquí a producir solos o acompañados con algún empresario mexicano, ¿no? Como ya tenemos algunos ejemplos muy exitosos. Por ejemplo, en el tema de transformación de una industria a otra, me gusta poner el ejemplo de Cuprum. Cuprum hacía o hace escaleras de aluminio y ventanas, ¿no? Perfiles de ventanas. Pero hace unos años decidieron entrar en la industria automotriz y hoy tiene una división muy exitosa de extruidos para vehículo eléctrico y para vehículo de gasolina. Pero la noticia buena para ellos es que el vehículo eléctrico requiere más partes extruidas en aluminio, ¿no? Entonces, tienen planes de seguir creciendo. Hoy, de no vender nada automotriz, hoy venden algo así como 50 millones de dólares y su estimación para el 2030 es vender 500 millones de dólares en la industria automotriz. Es una empresa que se transformó. Y el otro ejemplo de la Joint Venture, me gusta también platicar de un buen amigo de Chihuahua, que pues tenía una empresa de sorteo, ¿no? Esto es de sorting de calidad, y que se asoció con un italiano para poner una planta de inyección de aluminio para suministrar partes a una Tier 1 en Chihuahua. Y pues está, ahora resulta que todo el mundo quiere darle negocio, ¿no? Porque hay muy pocas empresas de inyección de aluminio en México y las Tier 1 andan buscando mucha inyección de aluminio. Entonces, si me preguntas en qué commodity tengo que trabajar, yo te diría en esos que son ganadores, ¿no? Estamos hablando de procesos de aluminio, extrusión, inyección, procesos de plástico, ¿no? De inyección de plástico, de extrusión de plástico. El vehículo eléctrico va a seguir requiriendo sus componentes que no desaparecen. Entonces, pues si hay un empresario por aquí que anda buscando dónde invertir su dinero, pues yo creo que sería por estos lados. Esteban Maldonado nos pregunta, ¿cuántas Tier 2 se necesitarían en México? Yo siempre tengo mis estimaciones, ¿no? Yo creo que Tier 1 debe haber unas 600 plantas en el país y debería haber unas 3,000 Tier 2, pero no creo que lleguen a 1,000, quizás 800, 700, no sé. Entonces, estamos muy, muy cortos y esto lo vemos porque la integración nacional de componentes hechos en México no creo que llegue al 15%, ¿no? Seguimos importando mucho, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China, de Japón, de Corea, de Alemania, componentes Tier 2, ¿no? Entonces ahí el margen es amplísimo. Perfecto. Lubina Guerrero nos pregunta, ¿los plásticos de ingeniería serán importados dentro de la fabricación de partes de vehículos eléctricos? Bueno, las piezas plásticas en general para un vehículo deben ser piezas de ingeniería. Claro, hay algunas que tienen más funciones mecánicas que otras. Ahora que no tenemos el motor de gasolina, hay muchos componentes que se hacían de acero o de maquinados, o incluso forjados, que ya no se necesitan. Se pueden suplir por piezas de aluminio o de plástico, que sus requerimientos térmicos son otros, ¿no? Entonces, sí va a haber oportunidad para piezas de ingeniería de plástico, que son de las primeras que yo esperaría que se sustituyan las importaciones, porque pues qué caso tiene que sigas trayendo conectores de arneses desde Japón, ¿no? Cuando es algo que podemos hacer aquí, ¿no? Y ese es algo que hoy seguimos importando de Asia, ¿no? César Rodríguez nos pregunta, ¿qué empresas están ya repotenciando vehículos comerciales de combustión interna a electromoción? Mira, yo les ponía el ejemplo de Questum porque es una empresa que está aquí en el clúster automotriz de Nuevo León y que, bueno, conozco y he estado ahí en la planta, donde tienen acuerdos, por ejemplo, con Isuzu, y ellos convierten camiones Isuzu para sus clientes en eléctricos, ¿no? Y haciendo para flotillas como para FEMSA, ¿no?
Entiendo que hay otras empresas como Moldex que están con proyectos parecidos. No sé si están más integrados todavía que Questum para empresas como Bimbo. Y bueno, pues hay empresas de esas. No hay muchas, hay unas cuantas. Y bueno, creo que ahí también podría haber un área de oportunidad para alguna empresa que quiere invertir en la reconversión de vehículos. Alejandro Verdugo nos pregunta, ¿cree que la impresión 3D se utilizará más en la fabricación de componentes automotrices? Yo creo que sí, también porque la impresión 3D está evolucionando a ser en vez de ser una producción solo para prototipos y para corridas cortas, para poder hacer producción en 3D, pero más masivas o de volumen alto. En la medida en que los fabricantes de equipos de 3D sean capaces de hacer eso más rápido, será más costeable. Hoy todavía resulta oneroso producir piezas de producción para la producción de vehículos en 3D. Sí que se estará incorporando piezas ya lo decíamos, ya se hacen prototipos, pero por ejemplo en la industria de herramientales ya está usando más la industria 3D para hacer componentes para sus herramientales, ¿no? Entonces, pero eso dependerá en qué tanto evoluciona este tipo de tecnología. Arnoldo Chapa nos pregunta, ¿qué tanto crecerá la industria del software o automatización? Muy bien, pues eso yo creo que es un nuevo jugador en la industria automotriz, ¿no? Ahora el coche es, como vemos, en la parte eléctrica ahí está, pero no hemos hablado en esta ocasión de la parte de software, que hoy el coche es más es eléctrica y electrónica más que mecánica. Entonces sí se requiere muchísima proveeduría del lado del software y de soluciones de software. Entre otras cosas porque el vehículo eléctrico va a requerir, y el conectado y el autónomo, va a requerir más software. Hay una nueva especialidad, bueno, no nueva, pero que está creciendo en necesidad, que es la del software embebido. Nosotros arrancamos ahora en el mes de marzo un diplomado de software embebido con el TEC de Monterrey y el Clúster Automotriz de Nuevo León para formar a ingenieros nuestros en software embebido, porque típicamente en nuestra industria estamos llenos de ingenieros mecánicos, mecatrónicos, sí hay algo de electrónicos, pero casi no tenemos ingenieros de sistemas en nuestra industria. Entonces, las personas que están trabajando en nuestras áreas de ingeniería, resulta que requieren más conocimientos de cómo hacer programación y cómo este software va a ir embebido en cada una de los componentes del vehículo. Entonces, sí es una rama que va a la alza clarísimamente en el vehículo del futuro. Gracias, doctor. Oscar Roberto González Sierra nos pregunta, ¿se tiene mapeado qué tipos de procesos de manufactura son los que se requieren ahora para los autos eléctricos que nos puedan compartir? Bueno, me gustaría tener ese estudio completo, ¿no? La verdad es que no lo tengo por pedacitos, ¿no? Pero a grandes rasgos les he ido comentando que hay más aluminio y más plástico en el coche, ¿no? También va a haber más cobre, ¿no? O sea, si un coche ahorita actual de gasolina ocupa, por decir algo, 20 kilos de cobre, el eléctrico va a requerir 80, ¿no? Si el vehículo actual en aluminio quizás ocupa no sé, las piezas, un 8 o 10%, pues igual va a terminar teniendo un 20% de aluminio. Y así en esto. Sí me quedo con la tarea, ¿no? Tendríamos que completarla. Ya se la pediré al Centro Driven, que ya nos ha ayudado en estos análisis para que nos ayuden a entender en procesos qué significa el nuevo vehículo. Randy Villasis pregunta, hola, ¿y la industria de fabricación de herramientales, moldes y troqueles en México está listo para todo el FDI que viene a México? Bueno, no es que estemos listos, es que, vamos a ver, hasta hace poquito no existía. Entonces estamos creando esa industria de herramientales. Igual acá en Nuevo León creamos un clúster de herramientales porque teníamos un grupo de talleres que ya hacían reparaciones y cambios de ingeniería, y ahorita ya estamos ayudándoles a que empiecen a hacer
moldes y troqueles en México. Sí hay quien lo fabrica, pero todavía la oferta es poca. Las empresas tractoras se están empezando a animar a precisamente a desarrollar este tipo de proveeduría, a darles algunos moldes o algunos troqueles a desarrollar en México. Y ese es un poco de los objetivos que se tienen. Son los clústeres de herramientales, que bueno, ya tenemos un clúster aquí, hay otro clúster en Jalisco y hago otras iniciativas en el Bajío, ¿no? Pero sí, si me preguntas si estamos enteramente listos, no, porque vamos a seguir importando los moldes y troqueles en la medida en que no tengamos esos talleres bien desarrollados. Gracias. Luis Espinosa dice, los procesos de corte con láser y pintura electrostática entran como parte del Tier 2 y en qué partes. Sí, bueno, yo creo que la pintura podríamos considerarla como un Tier 3, ¿no? Porque a veces uno hace la pieza, por ejemplo, la pieza estampada y la manda con un tercero a hacer el e-coating, por ejemplo. O una pieza plástica, si uno no tiene el proceso de pintura interno, hay proveedores de pintura. Entonces, ese tipo de procesos a veces se considerados como Tier 3. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, las armadoras o algunas Tier 1 tienen integrados los procesos de pintura. Entonces, en ese sentido, pues, es parte de sus procesos. Y pues los cortes láser, pues igual, casi siempre son empresas Tier 2 las que tienen el proceso de corte como parte de los procesos que tienen para hacer fabricación de componentes, ¿no? Entonces, depende de cómo lo veamos, pero sí, normalmente son proveedores de segundo y tercer nivel. Daniel Santín dice, en Europa ya es obligatorio que los vehículos nuevos cuenten con un certificado de ciberseguridad por los casos de hackeo que se han dado a vehículos. Nosotros hemos tratado de plantear este tema con autoridades, pero han hecho caso omiso. ¿Hay posibilidad de platicar al respecto de este proyecto para hacer alianzas y presentarlo en algún foro o directamente con alguien? Yo creo que no es que las autoridades se hagan sordas, es que la verdad es que estamos bastante perdidos en el tema de política pública, en todo el tema del vehículo de futuro, incluyendo la ciberseguridad. Entre otras cosas porque hay pocos vehículos eléctricos en México y esos pocos son pocos los que tienen la conectividad para, por ejemplo, bajar las actualizaciones, etcétera. Entonces, en la medida en que podamos conseguir que el vehículo eléctrico tenga más presencia, las autoridades van a verse obligadas a crear más política pública. Las asociaciones estamos trabajando para tratar de crear o de impulsar esto con nuestras autoridades estatales y federales, pero no ha sido sencillo, como que no es un tema que le hayan dado prioridad. Gracias. Noel Hernández pregunta, ¿a dónde va la industria de empaque para las partes automotrices? Bueno, la industria de empaque pues tiene la fortuna de que pues da igual si son partes para un vehículo de gasolina o un vehículo eléctrico, se va a seguir requiriendo empaque. Puede haber cierto empaque especializado, ¿no? Yo no sé mucho del tema, habría que investigar las partes eléctricas que tengan requerimientos específicos de empaque, ¿no? Pero pues en general el plástico, el aluminio, las partes de interior del vehículo, pues van a requerir empaque como cualquier otra. ¿Qué puede pasar? Que el coche eléctrico tiene menos partes, entonces se requiera menos empaque al final, pues eso es posible, ¿no? Pero de lo que se va a requerir empaque se va a seguir requiriendo. Gracias. También nos preguntan, ¿cómo podremos perder el miedo a la electromovilidad como país, siendo una nación que aún se mueve mucho por el auto en gasolina y su producción? Yo creo que no es miedo, es falta de infraestructura, ¿no? Y es falta de infraestructura que tiene que ver con que no tenemos una política definida todavía, ¿no? O sea, Noruega dijo, 2025 ya no se venden coches de gasolina. A partir de ahí vamos a crear la política pública para esto y vamos a hacer las inversiones necesarias, ¿no? Para que eso se dé. Entonces, mientras no tengamos claro un rumbo que digamos, mira, para tal año en México o en las ciudades o en tal o cual lugar se va a requerir el coche eléctrico, pues va a seguir pasando el tiempo y no vamos a tener claro cuándo va a suceder.
pero no es miedo, es una falta de política pública. Gracias. Les recordamos que en la parte de abajo se encuentran las preguntas y respuestas para que sigan poniendo sus preguntas. El doctor siga apoyando, respondiendo. Y bueno, en este mismo sentido, nos pregunta Arnoldo Chapa, ¿cómo crees que crecerá la industria del color, pinturas y pigmentos ahora que será lo que se vende? Bueno, pues los coches van a seguir pintándose, ¿no? Puede haber que haya nuevas tecnologías, que otra vez tampoco soy experto en eso. Sí he visto que hay una tendencia a tener especies de como de calcomanías para cambiar el color del coche, pero bueno, todavía están en estados muy básicos, sobre todo para volúmenes masivos, como que la pintura sigue siendo muy parecida a la pintura que se tenía en el coche de gasolina, como que eso no ha cambiado tanto. Yo creo que más el coche eléctrico, lo que puede cambiar en los temas de pintura son nuevas tecnologías que pretendan sustituirla. Pero bueno, eso es ahora sí que ya una especificidad que no tengo yo datos y conocimiento más específico. Nos preguntan, en su opinión, doctor, ¿para dónde ve que vaya la industria de los componentes electrónicos con este beneficio del nearshoring ante la afectación del COVID, post-COVID y ahora con la migración a electromovilidad? Bueno, yo creo que esa sí es una industria que va a cambiar muy importantemente en México. Como saben, en México se producen muchos aparatos electrónicos, electrodomésticos, computadoras, etcétera. Pero todo lo electrónico se importa de Asia y tiene mucho que ver porque allá se hacen los chips y allá se hacen las tabletas y se hacen los circuitos y todo eso. Todo eso lo importamos de Asia y tiene que ver porque los chips se hacen allá. Ahora que Estados Unidos ha hecho estas grandes inversiones en plantas de microchips, es de esperarse que esta industria también migre para acá. Es decir, si yo hago, por decir así, tabletas, ¿no? O circuitos, pues ya tengo aquí la producción de chips, pues me voy a traer la producción de circuitos aquí. Ya vemos algunas empresas chinas o japonesas que se han establecido acá en México para hacer ese tipo de componentes, pero siguen trayendo mucho de Asia. En la medida en que ya las plantas nuevas de microchips empiecen a producir en Estados Unidos, vamos a ver una mayor integración de esto en la región. Y yo creo que va a ser una nueva área de oportunidad para la industria de manufactura de México. Pero como no es mi especialidad, no me gustaría meterme en Honduras. Muchas gracias, doctor. Les comento que sus preguntas son muy valiosas y que se las haremos llegar al doctor para que también pueda responderlas. Y bueno, también les recordamos que nos pueden seguir a través de redes sociales como Clúster Industrial y en YouTube, también como Clúster Industrial. En el chat puse el link para que nos puedan seguir y les comentamos que ahí se subirá ese respectivo webinar para que puedan volver a mirarlo, compartirlo y difundirlo. Y también pueden ver otros webinars que hemos grabado y trabajado con respecto a temas de la electromovilidad y otras cuestiones que apoyen a proveedores. Doctor Manuel Montoya, muchísimas gracias por todo este tiempo y por esta plática muy importante y pues muy informativa principalmente para el mercado mexicano. Le paso la palabra otra vez. Pues muchísimas gracias, encantado siempre de colaborar con Clúster Industrial. Sabemos que tenemos necesidad de integrarnos más como país y tenemos que hacer estos esfuerzos entre las regiones, que haya proveedores de otras regiones de México que vengan a ser proveedores de Nuevo León y de esta región noreste que está creciendo más rápidamente por el nearshoring, pero también que nuestros proveedores de aquí puedan ir al Bajío, ir a Puebla, ir a Sonora, a ser proveedores de las Tier 1 y Tier 2 de aquellas regiones. Entonces, esa es una tarea que tenemos que hacer todos en conjunto. Muchísimas gracias a Clúster Industrial por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Manuel Montoya, por haber participado con nosotros, por estar aquí presente, y muchísimas gracias a todo nuestro público por conectarse y atender la información. Nos vemos hasta el siguiente webinar.